gente a ver el puente, porque me han dicho que es un panorama bonito, pero para eso hay que entrar a Coyipulli, ¿cierto? Entrar a Coyipulli y mirar el puente. Y como también sé que antes se tiraban ahí esto que practicaban Benji. Benji se llama. ¿Tú lo harías? Ah, no, yo no lo haría ni a palo ni aunque me pagaran $1.000.000, yo no haría nada. Yo agarraría a alguno, lo amarraría y les cortaría el elástico. Así cuando se tiren, ¡sha! Oh, tío, qué malo. Pero se van a caer al río. Pero se imagina, no caen. Caen a la orilla donde está abajo. Ashley, y de arriba tú has mirado y es muy alto. Sí. Mi Sí, mamá, pues, con mi papá nos sacamos una foto como a la mitad. Mi mamá no, mi mamá se quedó Tío, si usted ahí por el tiene, otro lado, no le gusta la altura. si usted tiene vértigo a la altura, tío, no vaya. no puedo. Fuimos ¡Oh! con tío ¿Ya? y estábamos a la mitad del puente. Y Por como que aquí. nunca miró por abajo. No Y se miró atrevió. así y como quedó 10 minutos así sin moverse de ese lugar. Chicos, ¿ustedes han visto esos puentes que hacen en China que abajo es vidrio? Sí. Están a una altura horriblemente alta. Y hay Entonces, algunos como que se trizan así, pero es como un no se truco, trizan de verdad. claro. Sí, algo así. Y la gente oh, no, yo me muero. A mí me da vértigo y me da mucho miedo. Pero claro, 102 metros de altura. Yo me reiría nomás. Y ahí se ve triángulo, rectángulo, porque lo que ocurre, chiquillo, que la geometría está presente en toda la naturaleza. Te van a ver cuadrados, rectángulos, triángulos, círculos, en todo lo que miren, en los árboles, incluso en el mar. Yo veía un documental en el caparazón de los crustáceos, de las almejas, en el caracol. Bueno, en todo ustedes van a ver geometría. Y en el caso nuestro, llegando ya al tema nuestro, que es teorema de Pitágoras, que se aplica al triángulo rectángulo, ese triángulo rectángulo es muy, muy, muy usado en la construcción. Muy. ¿Saben que hay maestros que aplican el teorema de Pitágoras? Ellos no tienen idea que están haciendo eso algunos, pero lo hacen. Por ejemplo, los catetos. Le decía yo a ustedes o no, la pared de su pieza con el piso son catetos que están a 90 grados, están perpendicular la pared al piso. Tiene que estar perpendicular a 90 grados, porque si no estuviera a 90 grados significa que la casa está inclinada y se puede caer incluso. Entonces ya tienen presente los catetos y trazar una diagonal y ya tendríamos un triángulo rectángulo. Bueno, por decir eso. Y aquí se ve ahí presente ese triángulo rectángulo, que tiene 24 metros de un vértice al otro, y un cateto hacia abajo de 7 metros, y dice, si un ingeniero quiere cambiar las vigas marcadas por unas más resistentes, ¿qué largo debiesen tener? O sea, estas vigas, si las quiere cambiar, ¿por qué quiere poner una más resistente? ¿Qué largo? ¿Podríamos calcularlo si tenemos esa medida y esa medida? ¿Cómo lo podríamos calcular? Muy bien, aplicando el teorema de Pitágoras. ¿Y qué es qué parte del triángulo sería? La hipotenusa. Muy bien. Ya, vamos a ver un ejemplo. Uno, ¿cuál es la medida de la altura h en el triángulo? Noten que aquí hay un triángulo ABC, pero al trazar la altura de C a D, la altura siempre es un segmento que cae perpendicular.
Es decir, salió del vértice C y cae perpendicular a esa base, es decir, forma un ángulo de 90 grados. Y dice que en un triángulo equilátero, ¿qué significa equilátero? Tiene los lados iguales, creo. Muy bien. El equilátero tiene sus 3 lados iguales y ahí está, mire, 5, 5 y 5. El triángulo equilátero tiene sus 3 lados iguales. En un triángulo equilátero y en un triángulo isósceles, la altura correspondiente a la base divide a esta en 2 segmentos de igual medida. Por lo tanto, se cumple que AD, este segmentito de aquí, es igual a DB, este de acá, y mide 2,5, es decir, la mitad de 5. Muy bien. Notamos que la altura H divide al triángulo ABC en 2 triángulos rectángulos congruentes. ¿Sí? El ADC y el DBC. Tenemos 2 triángulos rectángulos congruentes. ¿Qué significa congruentes? Iguales. En el triángulo rectángulo DBC, es decir, el de la derecha, H representa uno de sus catetos, obvio. Por lo tanto, podemos aplicar el teorema de Pitágoras para calcular su medida. Claro que sí, porque tenemos el cateto de acá que mide 2,5, tenemos la hipotenusa que mide 5, y con esos 2 datos calculamos el cateto que nos falta, que sería h cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, es decir, 5, que sería 25, menos el cateto de abajo, que es 2,5 al cuadrado y me dio 6,25. Restamos ambos valores y me quedó en 18,75. Aplicamos raíz cuadrada y aproximadamente quedó en 4,33 centímetros. Eso es lo que mide la altura en este ejemplo. ¿Preguntas? No entendí, tío. O sea, no entendí cómo se calcula así cuando falta un cateto. Es que, a ver, esa es la duda, porque mira, tenemos 2 fórmulas. Si es la hipotenusa, la fórmula es c cuadrado es igual a cuadrado a b cuadrado. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Ya, y si te falta un cateto, ¿cuál es la fórmula? Supongamos que falta el cateto A. ¿Cuál es la fórmula? ¿Qué está haciendo B aquí? ¿Sumando o restando? Se Sumando. restaría Entonces, si está sumando, pasa restando. Pues a la hipotenusa. C menos C C menos cuadrado C menos cuadrado menos B B cuadrado. cuadrado. Exacto. Pues. Eso fue lo que hicimos aquí. Como ya tenemos ese valor, porque por los datos que nos dieron, nos dice que quedó este triángulo, mira, ¿lo ves? Lo voy a marcar con rojo. Se ve a la perfección, tío. El triángulo CDB que está aquí, mira. Y como de aquí a acá mide 5, pero dice que en la mitad, entonces esta partecita sería cateto y mide 2,5. ¿Lo ves? Y tengo la hipotenusa que mide 5. Por lo tanto, lo que me falta es este cateto. Vamos a llamarle A. Entonces, ¿qué es la fórmula? A cuadrado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado, que es 5. 5 por 5, 25. Ahí está. Menos
el 2,5 al cuadrado y me dio 6,25. Se resta, porque me falta el cateto, ¿cierto? Resta 18,75. Le aplico raíz cuadrada, 4,33. ¿Cristóbal? Ah, vale, tío. Ah, entendí. Es que está más Eso. metido. La idea de esto, porque todo esto ustedes lo saben, pero la idea de esto es lograr verlo, ver el teorema, ver el triángulo rectángulo y aplicarlo dentro de contextos de problemáticas, ¿ya? Miremos el otro, miren. El ejemplo 2, muy práctico este, dice, en una habitación de 2,4 metros de altura, se quiere ubicar un mueble de 60 metros de profundidad, 60 centímetros de profundidad, y un closet, supongamos que un closet. Si se debe inclinar para trasladarlo, ¿cuál es la altura máxima que puede tener para no rayar el techo? Procesen, procesen. Entonces, en el mueble podemos formar un triángulo rectángulo en el que H representa su altura. ¿Dónde está H? Allá. H. Tenemos 60 centímetros de profundidad, que sería un cateto, y tenemos esa medida, que sería hipotenusa o cateto, Hipotenusa. hipotenusa, 2,4 metros. Y nos pregunta por la altura, que sería este. Ahí está H. Entonces, ahí está, 60 centímetros, la hipotenusa 2,4 y la pregunta es la altura del mueble, que sería H. En esta posición, la diagonal del mueble coincide con la altura de la habitación. En esta posición, la diagonal coincide con la altura. Ya. Entonces, ojo aquí, porque miren, una medida está en centímetros y la otra está en metros. No podemos usarlo así. O convertimos todo a centímetro o todo a metro. Si ustedes utilizan así, tal como está, les va a salir un número súper que no tiene nada que ver. Entonces, ¿qué se hizo aquí en el libro? Se transformó los 60 centímetros a metros y quedó 0,6 metros. 60 centímetros es equivalente a 0,6 metros. Ya. Entonces, ¿qué tendríamos que calcular aquí? Un cateto igual. Porque tenemos un cateto, tenemos la hipotenusa y nos faltaría calcular ese cateto que equivale a la altura del mueble. Y ahí dice, igualamos las unidades de medida. Aplicamos el teorema de Pitágoras para calcular la medida de la altura. Y ahí está. Me dio, bueno, aquí ese 0,36 pasó restando al otro lado y quedó 5,4. Le aplicamos raíz cuadrada y me dio 2,32, que es la altura máxima del mueble. Y noten un detalle, que esa medida siempre, la medida de un cateto tiene que ser menor que la hipotenusa. Si ustedes calculan un cateto que le queda igual o mayor que la hipotenusa, ese cálculo está malo. Porque el segmento mayor en un triángulo rectángulo siempre va a ser la hipotenusa. Y si la hipotenusa aquí mide 2,4 y el cateto 2,3 o 32, significa que está bien porque es menor que la hipotenusa. Ya, y esa sería la altura del mueble, pues chicos. ¿Por qué? Porque de pronto uno necesita hacer esos cálculos porque vamos a entrar un mueble y no cabe por la puerta, va a chocar en el techo. Aquí se sacó la altura de este mueble. 2,3. Yo sé que alguien me debe estar pensando, tomo una winch y la mido nomás, pues tío.
Sí sé que se puede hacer eso, pero estamos aplicando estos cálculos básicos que para el que después va a seguir una carrera de ingeniería, de construcción, arquitectura. Esta cuestión va a ser, pero un juego. Ya vamos al ejemplo 3. Calcula la medida de la diagonal del siguiente prisma recto de base rectangular. Esto es como una caja cuya medida es 9,6, profundidad 7,2 y la altura 5. Dice, calculamos las medidas de la diagonal de la base aplicando el teorema de Pitágoras. Entonces, si ustedes ven, se forma el triángulo. Siempre la idea es formar un triángulo aquí. Tenemos la base que es 9,6, que equivale a un cateto. Y tenemos la medida de otro cateto que sería 7,2. Y por lo tanto lo que nos falta es la hipotenusa, X. Por lo tanto, se suman los catetos al cuadrado, ¿cierto? 7,2 al cuadrado me da 51,84. 9,6 elevado a 2, 92,16. Se suman ambos valores, 144. Se aplica raíz cuadrada y tengo que la diagonal de ese prisma es 12 centímetros. Calculamos la medida de la diagonal del prisma. Que sería, en este caso, I. Calculamos aplicando el teorema de Pitágoras y acá tenemos la otra diagonal. Con estos datos, del lado allá. Entonces tenemos 12 al cuadrado más 5 al cuadrado nos da 169 y la raíz cuadrada nos da 13. Y finalmente dice, el teorema de Pitágoras se puede aplicar para calcular las medidas en figuras o cuerpos geométricos y así poder determinar su área y su perímetro. Bueno, todo eso que lo vimos ahí, que fue monótono, ahora tenemos que aplicarlo. ¿Ya? Lo vamos a aplicar en alguna actividad del libro y en una guía, chiquillos, que yo se la voy a mostrar aquí. Porque la voy a subir al Drive antes que se me acabe la hora. Mire, esta guía se la voy a subir a su carpeta para los que puedan imprimir, la impriman. Y si no la imprimen, la hacen en su cuaderno. Hacen los cálculos, ¿ya? Porque ya vamos a ir repasando lo que es la prueba, que la voy a fijar la otra semana. No hagan esta guía, esta solamente es para que la tengan impresa, porque esta la vamos a trabajar la próxima semana para preparar nuestra evaluación. Solamente se la quería mostrar para que sepan y con tiempo para que la puedan imprimir. Ya, vamos entonces a la página del libro. Que es la página 142, Constanza de la Merced. ¿Qué dice? Calcula el área de los siguientes polígonos. Calcula el área de los siguientes polígonos. Miren la primera figura. ¿Qué figura tenemos aquí? Un triángulo. ¿Y cómo se calcula el área de un triángulo? Base por altura de diodo. Muy bien. El área de un triángulo es base. Anótenlo, chiquillos, en sus cuadernos.
Apuesto que a varios se les había olvidado. Anótenlo por ahí. Si es que anotarlo una y 1000 veces la fórmula. Ya. Área, base por altura dividido 2. En este triángulo, ¿cuál es la base? 6. El 6. 6. 6 centímetros. ¿Y cuál es la altura? 6 Seis. centímetros. No es. S. C. ¿Mm? No, A. es 6. No es 6. ¿Cuál es la altura? No, no le estoy pidiendo que me den un número, pero ahí... 5 y algo. ¿Ah? 5 y algo. 5 y algo, sí, puede ser, pero la altura es esta, pues H. Siempre la altura es un segmento perpendicular que forma 90 grados. Ese monito que se ve ahí me indica que esta es la altura. Entonces, no puede ser ninguno de los otros dos lados. Segunda cosa, ¿qué triángulo es este? Si tiene sus 3 lados iguales, ¿cómo se llama? Equilátero. Equilátero. Por lo tanto, la altura en un triángulo equilátero divide la base en 2 partes iguales. Por lo tanto, si mide 6, ¿cuánto mide este ladito? Este pedacito. 3. Por lo tanto, me queda este triángulo, mire. Y levantarle la falda a la gorda del barrio. Me quedó ese triángulo de medidas. Lápiz. Pistola. Oh, No, la pistola. la pistola. Me quedó abajo. ¿Cuánto mide abajo? 3. 3. ¿Y cuánto mide la Tres. hipotenusa? 6. 3. 6. A 6, sí, porque soy. Y esta sería la altura. Es mi incógnita, pues, mi X. No la sé. ¿Y por qué vuelvo atrás porque más de alguien se despistó? ¿Por qué estoy sacando el valor de X o de la altura? Voy a sacar el área. Para calcular el área, porque tengo la base que es 6, pero no tengo la altura. Pues. Ya, sáquenla rapidito. ¿Cuánto mide X? 5,2 más o menos. ¡Ah, qué tremendo! 6 por 6, 36, 3 por 3, 9, 36 menos 9 sería 27, raíz cuadrada de 27, 5, 5,19 y 5,2. no te veo, Connie, no te veo. Quiero que hagan el cálculo. $36 menos 9, 27 y la raíz cuadrada de 27. Sí, creo que es 5,2. Sí, si redondeamos, si aproximamos con un decimal, porque 5,19 o 5,20, 5,2. Ya. Tendríamos entonces la altura que es 5,2. Y al tener la altura, puedo calcular el área. Sería 6 por 5,2. Ustedes anótenlo en su cuaderno porque le tiene más espacio. Dividido 2. 5,2 y puse 5,3. Ahí sí. Ya. Se dividió 3, 3 por 2, 6, 3 por 5, 15. ¿Cuánto da? Y 6,6, creo. Oh, wow. Oh, wow.
Oh, wow. Centímetros, triángulo. 15,6 centímetros cuadrados sería el área de ese triángulo ABC. ¿Preguntas? No. No, Dios. Muchas gracias. ¿Cuándo le llega la renuncia al tío? Me va avisando por interno. Oye, la letra B sí que está rara, chicos. Sí, le iba a decir lo mismo. Sí, yo quiero saber cómo se hace esa. Solo que no sé si hay que calcular la del triángulo o la del cuadrado completo. Hola, profesor. Hello, Miss. Tenemos que calcular el área de ese cuadrado, el cuadrado completo. Pero, Ah, no, pero igual está fácil. a ver, si no tenemos Porque un lado, la A de altura, tenemos que sacar la altura de esa A y después multiplicarlo por 2, porque tiene la mitad nomás. Y después la de la base, calcularla, igual multiplicarlo por 2, porque está la mitad nomás. Y tendríamos la base y la altura. No, pues porque la A nomás de abajo, porque es un cuadrado, todos mide lo mismo. Sí, pues entonces con el lado de abajo tenemos todos los lados. bueno, ese ejercicio. Es que no tenemos más valores, pues, hijo. Ese va a quedar, yo creo, va a quedar como desafío, ¿ah? Porque mira, Desafío imposible. o sea, tenemos datos que la hipotenusa de ese triángulo mide 50. ¿Cierto? 50. Sí. Y que los otros dos lados de ese este sería un triángulo isósceles. Porque miden iguales ambos lados. Entonces, Si no me equivoco, creo que los dos lados de ese triángulo miden 25. ya. 1250. A ver. 1250. Ah, no miden 25. Espérenme un cachito. Por mientras, yo voy a ver ese ejercicio. Por mientras, traten de sacar o sea, no traten, sino hagan la C, porque ese está posible de hacer ahora. ¿Ya? Hagan ese el C por mientras yo les voy a explicar el otro, ya la otra clase, porque es 1 minuto y la explicación no es muy cortita. Está buenísimo. ¿Cómo, tío? Haga la letra C. Y tarea va a quedar, si el que puede hacer el B o D, lo hace, pero la próxima clase lo vamos a resolver, ¿ya? Que queda ya 1 minutito. ¿Qué página hay? Chao. 142. Llevamos todo este rato haciendo la clase. Muchas gracias. Le traigo resuelta la vez. Va. ¿Ya? Por una cangreburger. Con explicación, sí, pues no me vaya a dar el valor final. No sirve. Tiene que ser con una explicación razonable, Bueno, creíble. Desafío. Entonces, si se la traigo con explicación, ¿me puede dar décima? Por supuesto que sí.
Sí. Ah, ya, entonces la voy a hacer. ¿Dónde va Arzúa? La voy a buscar por Google. Bueno, búsquenla por Google, vale. Si ustedes la buscan como sea, Ah, tío. Arzúa le dice. porque uno aprende. No. Investigando uno aprende. ¿Cómo va a pedir décimas, Justicia? ¿Sí o no, Matías María Paz? ¿Y qué tiene pedir Me dio décima? risa el Cristóbal, te yo salió buena dije, Cristóbal. no, hijita, Pendejo, tengo una